Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en las distintas plataformas de nosotras, de nosotros, de nosotres, como ustedes quieran nombrar a este movimiento. Eh, Como ustedes saben, desde principios del 2021, del año pasado, nuestro movimiento se propuso convocar a la campaña que falta, justo en el marco de las campañas electorales que estaban por iniciar en aquel momento. Ya desde entonces propusimos también una serie de conversaciones de fondo sobre los principales problemas que desafían al país y también sobre las principales oportunidades que tenemos como nación para resolver esas dificultades en una serie que llamamos La discusión que falta. Todas y todos sabemos que nuestro movimiento es un movimiento no electoral que se ha propuesto desde un principio llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos que han sido vulnerados sistemáticamente, por lo tanto, hacerlo de manera colectiva hacia las personas que más lo necesitan. Es un movimiento preocupado por las personas y por la garantía de los derechos que afortunadamente ha venido creciendo en todo el país. Estoy seguro que quienes nos acompañan esta tarde conocen esos antecedentes y el día de hoy nos hemos propuesto reiniciar las conversaciones nominadas, llamadas así, la discusión que falta para el 2022. Y lo estamos haciendo con dos de las personas que más impulso, que más apoyo y que más nos honran dentro de nuestro movimiento, que son Clara Hussidman, a quien no necesito presentar, todos la queremos, todos la conocemos, es un referente pues prácticamente toda la vida profesional, querida Clara. Hemos compartido momentos profesionales, de hecho, en algún trayecto de nuestras vidas. Y Clara nunca, nunca, en ningún momento ha dejado de pugnar porque los derechos de las personas vulnerables sean reconocidos. No ha dejado de pugnar por hacer valer los principios democráticos y los principios de igualdad en nuestro país. Es un honor que Clara Hussidman sea parte del Consejo Asesor de nosotras, de nosotros, de nosotros. Y bueno, cometería un despropósito mayúsculo si me atrevo a presentarles a ustedes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es el símbolo de la lucha democrática en México. Y es mucha honra para nuestro movimiento, a mucha honra al presidente de nuestro Consejo Asesor. Ingeniero, le estamos muy agradecidos por su presencia esta tarde. Y por eso es particularmente relevante que iniciemos esta nueva serie propuesta por Jessica Corral, nuestra coordinadora de la campaña que falta, que ha hecho un extraordinario papel, una mujer joven, talentosísima, comprometida también con la causa de la igualdad, de la democracia, de la garantía de los derechos, que podamos tener esta conversación con el ingeniero Cárdenas, con Clara Hussidman, a partir del lema juarista. Eso fue lo que nos propusimos. Es decir, el respeto al derecho es la paz. Lo sintetizamos. Todas y todos sabemos es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando se dice, como nos lo enseñaron en la primaria, se pierde alguna parte de la idea fundamental. Lo fundamental es que para tener paz necesitamos respetar el derecho. El respeto al derecho es la paz. Entonces le formulamos al ingeniero Cárdenas y a Clara Hussidman tres preguntas que en realidad están concatenadas con ese mismo lema juarista que compartimos. ¿Por qué es importante poner al centro una agenda de derechos? ¿Por qué y cuáles son los riesgos de no exigir lo que es nuestro, los derechos que nos pertenecen? ¿Y por qué apostar por la construcción de y por la garantía
plena de esos derechos. Yo añadiría incluso, realmente es cierto que los derechos solo pueden ser garantizados desde el Estado o tenemos una labor que hacer fuera de los ámbitos específicos del poder político, de los poderes públicos. Sobre esa base, si les parece, ingeniero Clara, yo les cedería la palabra primero a Clara Hussidman por unos 15 minutos, al ingeniero por una cantidad de tiempo similar. Ustedes decidirán, por supuesto, el tiempo que quieran usar para su primera exposición. Y luego Jessica Corral nos va a ayudar a procesar las dudas, las preguntas, las intervenciones que el público formule en esta conversación para ir cerrando más o menos hacia las 8 de la noche. Si bueno y breve, dos veces bueno, dice Gracián, y compartimos ese punto de vista. Así que, Clara, sin más trámite y agradeciéndote nuevamente tu presencia, te cedo la palabra. Bueno, pues buenas noches. Yo le agradezco a Mauricio su amable y amigable presentación. Sí, tenemos mucho tiempo trabajando y encontrándonos en varios espacios y me da muchísimo gusto compartir este diálogo con el ingeniero Cárdenas, a quien respeto y admiro profundamente. Y me da gusto ver a varios amigos, entre ellos a Lupita de Guadalajara. Bueno, mi materia particularmente tiene que ver con derechos sociales y vinculado con derechos políticos. Y bueno, como todos sabemos, la Constitución del 17 fue muy destacada porque fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales de las personas, los derechos laborales, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra. Y a lo largo de los años se han ido incorporando otros derechos sociales como el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano. Lamentablemente el derecho a la seguridad social nació limitado al sector de los trabajadores que operan bajo relaciones asalariadas, tanto en el sector público como en el privado, y ha sido una fuente originaria de enormes desigualdades en el país. La inclusión de los derechos o garantías condujo a la creación de instituciones y a la asignación de recursos presupuestales para desarrollar capacidades de los gobiernos federales, estatales y municipales con el fin de hacer efectivos los derechos. Se fueron desarrollando instituciones como las secretarías de Estado sectoriales, se elaboraron leyes, programas y políticas de gobierno para cada uno de los derechos incluidos en la Constitución. Sin embargo, algunos derechos quedaron solo como enunciados de buenas intenciones, así como las leyes y programas que se desarrollaron cuando la planeación tuvo auge en nuestro país. Yo participé en 2 programas nacionales, el único programa nacional de empleo que se formuló a finales de los años 70 del siglo pasado y el último programa nacional de alimentación en la administración de Carlos Salinas. 2 programas complejos porque los temas de empleo y alimentación que ahora otra vez vuelven a surgir como un gran déficit, cruzan a todas las secretarías creadas por sectores y requieren de una autoridad que promueva, articule y vigile su aplicación. La década de los años 80 representa un parteaguas. Durante muchos años en México, el tema de los derechos de la población y específicamente de los derechos humanos fue excluido de la conversación pública y de las políticas de gobierno. Las capacidades institucionales desarrolladas a lo largo de muchos años, de muchas décadas, y los recursos presupuestales que se incorporaron para hacer realidad los derechos de la población, empezaron a verse disminuidas. Y
incluso desaparecidas algunas de las instituciones. Y se volvió una incapacidad del Estado de cumplir con las obligaciones que tenía en la materia. Los servicios se fueron privatizando, se profundizaron las desigualdades en la calidad, por ejemplo, de los servicios de salud, de los servicios de educación, de la calidad de las viviendas, del agua, y las políticas públicas, en lugar de abonar hacia la igualdad y hacia derechos universales con igual calidad, se convirtieron en políticas que profundizaron la desigualdad. Ahora bien, a pesar de que nuestro país firmó y forma parte de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, iniciando por la Carta de Naciones Unidas, que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, y los dos pactos internacionales, uno referido a derechos políticos y sociales y otro a derechos económicos culturales y sociales, derechos sociales, económicos y culturales, que fueron promulgados en 1966, la conversación y el contenido constitucional siempre se referían a garantías individuales. Y es hasta 2011 que se incorporan los derechos humanos en nuestra Constitución política, en su artículo primero, y que en su primer párrafo dice: en los Estados mexicanos, Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pero también, muy importantemente, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es el principio pro persona. Hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad humana y de la igualdad de todos y todas. No importa nuestra identidad, nuestro origen, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra religión o nuestra etnia o nacionalidad. Todos somos sujetos de derechos y debemos construir una sociedad donde sean respetados y que se pueda exigir que se cumplan. Poner al centro una agenda de derechos define un mapa de ruta para el quehacer de los tres poderes del Estado y posiblemente, si logramos ampliarlo, del funcionamiento de las empresas, del funcionamiento de los medios de comunicación, etc. Conseguir la realización efectiva de los derechos de las personas que habitan y transitan en nuestro país le da un sentido humano al trabajo de los gobiernos, las legislaturas y los poderes judiciales, así como al de las empresas, las organizaciones sociales y civiles, los medios de comunicación. Las brechas de desigualdad, la discriminación, la exclusión y los graves niveles de pobreza podrían irse reduciendo si el enfoque de las políticas de gobierno estuviera regido por una agenda de derechos, logrando que se respeten, garanticen, protejan y promuevan los derechos humanos de la ciudadanía. Las condiciones de pobreza significan una carencia grave de derecho a una vida digna, de acceso al nivel más alto de salud, a la alimentación, a la vivienda, pero también significa la conculcación de los derechos políticos y civiles, votar con libertad, participar en las decisiones de gobierno que nos afectan, acceder a la justicia, a la libertad de expresión, de tránsito y de movimiento, ser bien tratados,
sin importar nuestras diferencias. Por ello es tan importante recuperar la centralidad perdida en esta administración de los derechos humanos. Si pretendemos desarrollar un estado de bienestar, estamos postulando un estado donde los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios, deben respetarse y garantizarse. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de no exigir lo que es nuestro, que son estos derechos? Yo diría que perdemos nuestro derecho a ejercer una ciudadanía política, social y económica plenas. Y persiste con ello el sistema de privilegios, donde son las élites económicas y políticas las que continúan ejerciendo el poder y subordinando a la población. También que aceptamos una subordinación precisamente de esos poderes políticos, económicos y crecientemente criminales en nuestro país. Que la justicia, la democracia, las libertades fundamentales se convierten en cajas vacías, en palabras sin fondo, que seamos considerados como beneficiarios o clientes de los programas sociales de los gobiernos en turno y no como derechohabientes y ciudadanos. Que estemos hablando de democracia cuando nuestro voto es manipulado, comprado, forzado, y no estamos eligiendo con libertad a quienes representan nuestros intereses, necesidades o dolores, como dice Mauricio, en las decisiones de política de gobierno, en la elaboración de las leyes, en el uso de nuestros recursos presupuestales, en el desarrollo de capacidades institucionales, ni en la aplicación de la justicia. Que no podamos acceder a candidaturas y puestos públicos para defender y beneficiar a nuestras comunidades, porque son las cúpulas antidemocráticas de los partidos políticos las que deciden quiénes serán los candidatos y candidatas en los distintos puestos de elección. Pero más importante en este momento de la vida nacional es que no podemos exigir acciones contundentes contra el crimen organizado, medidas pertinentes, articuladas y consultadas con especialistas para enfrentar la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, o acciones para reactivar la economía y la generación de empleos y frenar la crisis climática. Tener derechos exigibles es tener voz y participación en los temas que afectan nuestra vida y la de nuestras familias. La tercera pregunta, ¿por qué apostar por la construcción de paz a través de la garantía de los derechos? La garantía de los derechos constituye un elemento fundamental para lograr un proceso colectivo de entendimiento entre los diversos grupos sociales que componen un país y sirven para alcanzar la paz social. Porque nuestra dignidad como personas sería respetada y toda violación a nuestros derechos sería debidamente sancionada y en su caso resarcida. Aquellos grupos cuyos derechos son conculcados, desconocidos, relegados, que experimentan condiciones de subordinación ante distintos tipos de poderes y que además no encuentran las vías pacíficas para defender sus derechos y para dialogar con otros grupos sociales con el fin de alcanzar acuerdos, siempre encontrarán mecanismos y acciones para exigir y defenderse. Son las mujeres frente a los poderes patriarcales, los pueblos originales ante las imposiciones de los grupos de interés económico y político dominante, los trabajadores frente a los dueños del capital, el pueblo frente al gobierno de las élites o de gobiernos autocráticos, las confrontaciones comunitarias por razones religiosas, políticas y de propiedad de la tierra y de los recursos. La construcción de paz
requiere que se respeten los derechos y existan mecanismos de democracia participativa y de diálogo social para construir consensos y pactos. El gran pacto social fundamental en los países se plasma en sus constituciones políticas, mismas que es necesario revisar periódicamente porque las circunstancias originales de las que emanaron y los cambios que se les van introduciendo a través de los años, como son cerca de 1000 cambios a la Constitución mexicana, deforman su contenido en favor de los intereses dominantes, modifican su estructura y con frecuencia incorporan disposiciones que no corresponden a un pacto constitucional. Es algo de lo que le ha sucedido a nuestra Constitución. Déjamelo por aquí, no, ya no vengan ahorita. Sí, señor. Déjamelo. Es tener un país, tener un país donde se respeten los derechos de todos y todas, y exista un gran pacto constitucional renovado y actualizado, nos permitiría enfrentar mejor el nuevo colonialismo de las empresas globales que nos imponen un modelo de extractivismo, modelos alimentarios, de salud, de movilidad y de producción y consumo energético, destruyen nuestros bosques, selvas y mares, despojan de sus recursos a las comunidades originarias y a los pequeños productores, desplazan a los comerciantes, controlan todos nuestros datos personales y nos manipulan por los medios digitales y de comunicación. Estas estructuras de poder globales están condicionando a niveles crecientes o están conduciendo a niveles crecientes de violencia en el mundo, a muertes de defensores de derechos humanos, desplazamientos y migraciones masivas, comercio de seres humanos y de sus órganos, de estupefacientes, de armas, tecnología intrusiva en la privacidad. Es en esas relaciones asimétricas de poder en donde se encuentran actualmente las semillas de múltiples conflictos en todo el mundo y que están poniendo en riesgo la ya de por sí precaria paz global. Sin unidad de los mexicanos, sin un acuerdo constitucional renovado, será muy difícil enfrentar estas fuerzas e intereses globales. Con eso yo concluyo. Clara, muchísimas gracias. Ya hay varias preguntas, como te imaginarás, pero primero le voy a hacer la palabra, si está de acuerdo, al ingeniero Cárdenas. Le escuchamos, ingeniero. Muchas gracias. Primero, gracias Mauricio por la presentación. Un gusto y una distinción compartir esta mesa con todos ustedes, con Clarita de manera muy particular, con quien hemos estado en contacto en estos últimos tiempos. Primero podría yo decir que con lo que ya nos dijo Clara Hussinman, pues está presentado el tema o los temas principales que nos han convocado para esta reunión. Yo suscribo plenamente lo que ella nos ha expresado en esta sesión, en esta ocasión. Solo agregaría, y seré breve, que es importante, como se señala en las preguntas, poner en el centro de nuestra agenda los derechos, los derechos de la gente. Mientras no se puedan cumplir plenamente los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todos los mexicanos, mientras existan limitaciones, no podremos satisfacer una condición para un desarrollo sano, social, económico, político, cultural, que es el que tengamos en el país un completo, un cabal Estado de Derecho. Y si no tenemos un Estado de Derecho, pues quiere decir que estamos con deficiencias, que estamos con incapacidades, que estamos con violaciones, sin duda alguna, a los derechos o de todos o de algunos
y con que se viole el derecho de uno, yo diría que se está violando el derecho de todo el mundo. Por otro lado, si no se cumplen los derechos, si no hay posibilidad de que todo habitante de nuestro país, todo ciudadano, toda persona pueda cumplir con sus derechos, y si esto es de cualquier manera tolerado por la sociedad, tolerado por los medios políticos, pues quiere decir que estamos relajando nuestra democracia, que estamos relajando el cumplimiento de las leyes y que estamos tolerando el incumplimiento de leyes y por lo tanto limitando los derechos o ciertos derechos para algunas personas o para todo mundo, según sea el caso en esto. Y que tendremos en este caso, pues un sistema social, un sistema político que se estará de manera permanente erosionando y degradando, y pues con esto evidentemente perjudicándonos a todo el conjunto de la sociedad. La necesidad de construir a través de garantizar los derechos es, yo diría que una de las tareas principales que tenemos en nuestra construcción política y sobre todo, diría yo también, en nuestra construcción democrática. Esto es, tenemos que primero exigir que todos aquellos derechos que la Constitución y las leyes nos reconocen, podamos ejercitarlos sin ninguna limitación. En muchos casos, ya lo mencionaba Clarita Hussidman, en muchos casos el derecho al trabajo, el derecho al agua, a la vivienda, a la seguridad, etcétera, pues son derechos que no tenemos en nuestras leyes, si bien los derechos están reconocidos para todos, no tenemos en nuestras leyes los mecanismos para hacerlos exigibles, para hacerlos cabalmente exigibles. Y si un derecho no es exigible, si un derecho está únicamente plasmado en la letra de alguna ley o de la propia Constitución, pues es un derecho que no se puede ejercer, es un derecho que no tenemos capacidad de beneficiarnos a través de su cumplimiento. Y me parece que en el terreno político tenemos que empezar a organizarnos en todo el país, en todas las formas y medios que nos sea posible, para primero pues desarrollar esos mecanismos que están faltando para poder hacer exigibles los derechos. En otros casos, pues habrá que organizarse para que algunos derechos que están por alguna razón limitados o que no están cabalmente reconocidos como derechos que debieran ser universales, debiéramos también pugnar porque fueran reconocidos como derechos universales. Y yo diría en este caso, por ejemplo, todos los que son el derecho o los derechos a la seguridad social. Esta debiera ser un objetivo de los sectores democráticos, progresistas, buscar que tuviéramos una seguridad social universal, no vinculada a una dependencia en particular, sino dentro de los presupuestos generales del país, y que pues existieran también los mecanismos ya dentro de la parte de ejecución, de administración, los mecanismos para cuidar que su cumplimiento fuese efectivamente universal y que no hubiese regiones o sectores de población por una o por otra razón indebidamente privilegiados. Me parece que son cuestiones importantes
Deberíamos buscar también que algo que es fundamental en un sistema que se pretende democrático, pues es que hubiese igualdad. Entonces, igualdad frente a las oportunidades para mejorar, igualdad para tener capacidad de ejercer los derechos o de que los derechos nuestros sean efectivamente respetados por la autoridad y por terceros, evidentemente. Y creo que también tendríamos que organizarnos, y esto es parte de todo esto que se ha mencionado y de todos los derechos y de todas las necesidades que nos ha planteado Clara Hussitman, la necesidad de darle presencia al Estado y a la sociedad en todo el territorio nacional. Presencia a través de educación de alta calidad, que es, también tendremos que lograr universalización en la calidad de la educación en sus distintos grados, principalmente en aquellos que son de carácter obligatorio de acuerdo a la Constitución, y evidentemente, aun cuando esto no está en la Constitución, pero por razones obvias de justicia, pero también de importancia en el desarrollo económico, garantizar para todo aquel que cumpla requisitos académicos su acceso y permanencia en la educación superior. Me parece que estas cuestiones tendríamos que verlas. El derecho al trabajo es fundamental que podamos efectivamente lograr que se respete, que existan los mecanismos para hacerlo exigible, y que vayamos pensando seriamente, y yo creo que nosotros tiene una posibilidad y yo diría incluso una obligación de incursionar en esto, ¿cuál debiera ser los nuevos derechos o los cambios importantes con sentido democrático y de respeto al derecho de las gentes en el ambiente, en el medio laboral, en el medio del trabajo? Creo que hay nuevos derechos de trabajo, hay una evolución en el mundo del trabajo que debiéramos pues abordar, tratar de divulgar hacia dónde debiera dirigirse el esfuerzo en un medio tan importante como como es finalmente el medio y lo que regula, lo que legalmente debe regular la vida de los trabajadores, de todos aquellos que contribuyen al progreso del país con su trabajo. Pues yo creo que esto es lo que podría yo decir ahora, es decir, cómo hacemos exigibles los derechos, cómo universalizamos el cumplimiento de derechos y cómo creamos conciencia para que si no tenemos cabalidad en el respeto a los derechos de todos nosotros, si no tenemos efectivamente posibilidad de ejercitar esos derechos, pues estamos con una democracia con huecos muy serios, con deficiencias importantes y faltando a poder efectivamente instrumentar un efectivo Estado de Derecho en todo el país. Gracias, Mauricio. Ingeniero, muchísimas gracias a usted. Como habíamos acordado, pues aquí hay ya preguntas. Si les parece bien, les formulo 3 a cada uno de ustedes de las que tengo aquí a la vista y les vuelvo a ceder la palabra para Clara, que además pues reciben muchos saludos ambos. Me los ahorro, luego se los paso para no perder tiempo, pero en fin, hay muchas amigas, amigos que les mandan afecto y cariño y reconocimiento. Para Clara, hay una pregunta sobre el interés superior de la niñez, Clara. Y dice, bueno, no hay un sector social que se movilice para su exigibilidad. Y pregunta, ¿son suficientes las transferencias monetarias para garantizar los derechos? Preguntan también para Clara, ¿cuál es el rol central, Clara, que consideras para el sector de la ciudadanía organizada y para el sector económico en este contexto? Y cómo podrían
orquestarse ambas cosas. Preguntan por último, ¿cómo podemos vincular esta democracia participativa a la que ambos apelan con una democracia deliberativa en un marco, pues, de encono, dice aquí, de división, en fin, de polarización como el que estamos viviendo? ¿Cómo podemos sortear ese desafío, llamando, sin embargo, a la concordia? Ese es el contenido de la pregunta. Para el ingeniero Cárdenas hay también tres preguntas, ingeniero. En la primera, si usted considera que el Estado mexicano actual tiene las condiciones financieras y administrativas suficientes para salvaguardar los derechos que garantiza, que ofrece, no garantiza, que ofrece la Constitución del país. Si contamos pues con los medios suficientes como Estado para poder hacer valer ese largo listado de derechos que tenemos. La segunda tiene que ver con la organización a la que usted convoca. Dice en su exposición inicial, debemos organizarnos para lograr mecanismos de exigencia de los derechos. La pregunta concreta es, ¿en qué tipo de organización está pensando, ingeniero, directamente? Y si usted, en fin, aquí hay una pregunta específica sobre el régimen de seguridad social universal, en particular, que es la propuesta que usted hace al final. Por cierto, quiero celebrar la frase y sugerir a nuestro movimiento que subraye la frase del ingeniero Cárdenas en una parte de su exposición, porque es verdad, vulnerar el derecho de uno es vulnerar el derecho de todos. Por mi parte, solamente quiero hacer mía y proponer que sea nuestra esa frase del ingeniero Cárdenas. Pero la pregunta concreta que se le formula, ingeniero, la tercera es esa: ¿cómo podemos avanzar hacia el régimen de seguridad social universal desvinculada del trabajo concreto, como la que usted propone? Si les parece bien, seguimos lo mismo. Clara, si estás de acuerdo, te doy primero la palabra a ti para estas tres preguntas. Sí, de acuerdo. A ver, el tema de interés superior de la infancia, y entiendo que se vincula al tipo de políticas sociales, transferencias monetarias de ingreso que está usando el actual gobierno. Yo he pensado que a veces las transferencias monetarias directas pueden ser útiles en tanto realmente se logra reconstruir las capacidades estatales para proporcionar bienes y servicios públicos. Es decir, recuperar las capacidades para proporcionar educación de calidad, recuperar la credibilidad en la calidad de esos servicios públicos, particularmente yo diría educación y salud en un primer momento. Es muy posible que por estos periodos sexenales, la gente necesita ver de inmediato algún resultado y bueno, a lo mejor las transferencias funcionan un ratito, pero debe de haber un proyecto de reconstrucción de Estado, de reconstrucción de capacidades institucionales para honrar los derechos sociales. Y eso no lo observamos. O sea, el presupuesto en materia de salud ha venido cayendo, es casi la tercera parte de lo que dedican otros países. El gasto de bolsillo de las familias ha venido aumentando, el recurso de los médicos de las farmacias y en las mismas farmacias ha crecido enormemente y los servicios públicos son desprestigiados porque fueron abandonados y fueron reduciendo la capacidad de atención de la población, y particularmente los niños y las niñas. Y ahí hay un tema importantísimo en términos de infancia
y de personas mayores, que es el desarrollo de un sistema de cuidados. Las mujeres se han visto obligadas a salir a trabajar, muchas de ellas no lo hacen por voluntad. El cambio de la cultura de la distribución de tareas en las casas todavía es muy lento y el Estado tiene que entrar a la provisión de servicios de cuidado que permitan mejorar la construcción de seres humanos en este país que ha sido tan abandonada en las últimas décadas. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? Yo me lo he preguntado muchas veces, o sea, ante un gobierno que no escucha y que no nos ve, que curiosamente es muy semejante a lo que pasaba con Salinas, yo creo que tenemos que organizarnos los ciudadanos y tenemos que establecer espacios de diálogo, espacios de conversación y de construcción y ver cuáles son las capacidades que nosotros podemos poner en juego para mejorar el conocimiento que la gente tiene sobre sus derechos, los mecanismos de exigibilidad. Yo agregaría mecanismos de justiciabilidad en que este país está absolutamente rezagado, pero creo que tenemos que dialogar a nivel de la sociedad y de las organizaciones. Estamos todas muy abrumadas, yo diría muy preocupadas por el embate tan brutal que está habiendo en contra de las organizaciones civiles, pero tenemos que recuperar redes y tenemos que recuperar diálogo. ¿Por qué? Porque están matando a personas que defienden derechos humanos, están matando a los periodistas, están matando a líderes comunitarios que defienden sus recursos. Y nosotros estamos como esperando a que el gobierno reaccione y no vemos que reacciona. No ha habido, creo que todos a veces estamos, no, es que le voy a decir al gobierno que haga esto, es que tienen que incorporar aquello. No está sucediendo. Tenemos que encontrar otros mecanismos y eso respondería también a la última pregunta. Nosotros tenemos que construir esta democracia participativa, deliberativa, invitar a los empresarios. Curiosamente, yo he peleado por muchísimos años en torno al salario mínimo. El salario mínimo ha sido una causa fundamental del deterioro de la calidad de los seres humanos que estamos produciendo como fábrica social, como diría un amigo mío. O sea, deterioramos la calidad de la vida, deterioramos las posibilidades de las familias de que construyeran seres humanos dignos. Y entonces, pues resulta que, platicando con un empresario, me decía, es que nosotros fuimos con 3 o 4 secretarios de Hacienda a decirles que deberían de revisar el salario mínimo, que era importante recuperar el poder adquisitivo. Y nos dijeron, de ninguna manera. O sea, dentro del sector empresarial, yo creo que hay gentes que son conscientes del nivel de deterioro del cumplimiento de derechos humanos que estamos viviendo. Con eso terminaría, perdón. Muchísimas gracias, querida Clara. Ingeniero, si quiere usted atender las... Cómo no, Mauricio. Empezaré yo un poco por la segunda pregunta. Esto es cómo organizarnos, qué tipo de organización. Pues yo diría que tenemos que empezar porque cada uno de nosotros pudiera tener propuestas en torno a qué es lo que le está afectando, qué es lo que siente que se tiene que reformar, que modificar, que fortalecer, sustituir, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por tener claridad, por ejemplo, respecto a los derechos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para organizar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que organizarnos para que podamos hacer exigible el derecho al trabajo, por poner un simple ejemplo? Bueno, yo diría primero, pues,
tratemos de estar lo mejor enterados posible de en qué consiste en este caso el derecho reconocido al trabajo, qué quiere decir eso, pero al mismo tiempo pues exponer desde nuestro personal punto de vista o colectivo, según sea el caso, pues cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras verdades, y buscar ir reuniéndonos, ir agrupándonos con aquellos que tengamos afinidad. Es decir, no hay recetas, no hay una receta mecánica para organizarnos y que empecemos a buscar cómo se resuelve un problema en particular. Creo que tenemos que pensar en irnos agrupando en función de afinidades, como estamos agrupados en nosotros, por ejemplo. Aquí estamos agrupados en función de aquello que nos unifica, aquello en lo que colectivamente estamos creyendo y creemos que es el camino correcto. Y creo que esto es lo que se tendría que hacer. Vamos, no hay una receta, no hay una fórmula que pudiéramos decir, vamos a aplicarla y hidrógeno más oxígeno y tenemos agua. Digo, no es tan sencillo como eso. Ahora, por otro lado, yo diría que el Estado, es decir, las actuales condiciones financieras y administrativas para salvaguardar nuestros derechos, yo aquí empezaría por decir que tenemos necesidad, y creo que en el caso de nosotros y de los grupos o colectivos no muy numerosos, pero en los cuales participamos los que estamos aquí en esta sesión y seguramente los que la están escuchando y viendo, bueno, nos hace falta ponernos de acuerdo en torno a un proyecto de nación. Entonces necesitamos un proyecto de nación, saber hacia dónde queremos llevar a cabo nuestro esfuerzo, qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de convivencia social, qué tipo de economía tenemos interés en desarrollar, cuál puede ser la relación que como país podamos establecer en el concierto de naciones, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta en torno, yo diría, a los grandes temas? Y aquí aterrizaría yo en uno. Entonces, tenemos necesidad, una carencia evidente es la carencia de recursos para invertir en las necesidades del desarrollo. Llámese infraestructura, educación, salud, los sistemas de seguridad social, etcétera. Entonces, hoy, y esto dicho por quienes tienen distintas posiciones políticas, diversas visiones económicas, incluso diría yo que en ciertas cuestiones se mueven en posiciones contradictorias o están en posiciones contradictorias, pues están planteando la necesidad de una reforma fiscal, hacendaria, fiscal, tributaria, como quiera llamársele, porque esto es el primer paso para lograr cambios importantes en la vida de nuestro país. No vamos a poder tener un sistema de seguridad social universal desvinculado de la nómina si no se lleva a cabo en el país una reforma fiscal. Y no podemos tener desarrollos regionales, desarrollos industriales, mejor infraestructura, un mejor sistema de salud, si no tenemos los recursos para llevarlos a cabo, más allá de que es necesario instrumentar un sistema de planeación, más allá de que es necesario hacer muchas otras cosas. Bueno, necesitamos contar con los recursos, y sin los recursos está visto que las transferencias monetarias pueden ser importantes, pueden aliviar la situación de mucha gente, pero no son suficientes para transformar la situación económica del país, para abrir oportunidades de mejoramiento social, puesto que a pesar de las crecientes transferencias, por ejemplo, a pesar de todo esto, aumenta la pobreza en términos relativos y en términos absolutos, aumenta la desigualdad,
en fin, creo que tenemos que tratar de convencer de que objetivamente es indispensable una reforma fiscal, entre otras muchas cosas a realizar, para tener capacidad de enfrentar los principales problemas importantes del país. Yo ahí lo dejaría, Mauricio. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, el tiempo se escurre, como siempre, cuando se escuchan pues, intervenciones tan profundas, tan inteligentes. Nos quedan apenas unos minutos y hay muchas más preguntas, pero hay una preocupación que yo detecto que transcurre de manera transversal y que tiene que ver con el crimen organizado, con la vulneración de los derechos llevada al extremo de la violencia cotidiana. Entonces, más que formular la pregunta, pues dejo el tema sobre la mesa por si quieren cerrar, Clara, ingeniero, con ese tema que expresa una debilidad pues fundamental del Estado mexicano, que ya empieza, como bien decía Clara en su primera intervención, a ser sumamente preocupante, ya no digamos para la salvaguarda de los derechos, sino para la vida misma. ¿Querrías hacer algún comentario al respecto, Clara, para ir cerrando? Y te pido una cosa más. Si quieren ustedes, ingeniero, Clara, hacer un comentario de cierre, no solo responder a esto del crimen, sino hacer un comentario final de cierre, se los voy a agradecer muchísimo. Clara, por favor. A ver, yo creo que tiene que ver lo que nos está pasando con un debilitamiento del Estado, con una destrucción intencionada del Estado. Y no significa más burocracia. Hay por ahí una pregunta. Parecería que experiencias como la TOSEPAN podrían resolver muchos de los problemas de que estamos hablando. Es un ejercicio fantástico, pero tiene que haber un Estado que se responsabilice de sus obligaciones, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos y hacer que otros los respeten. Pero ese Estado tiene que resultar de lo que nosotros construyamos como Estado. Y yo creo que ahí este derecho a la buena administración, que en un momento Mauricio metió en la Constitución de la Ciudad de México, es un derecho que debemos exigir. Y empezamos como a tratar de trabajar a nivel de los gobiernos municipales y hay un abandono espectacular de la profesionalización y del fortalecimiento de los gobiernos municipales. Estamos al contrario, yendo hacia atrás, destruyendo capacidades, destruyendo muchas de las instituciones que construimos a partir de las demandas de derechos. Lo que está pasando con la CONAPRED, por ejemplo, que la van a subsumir a la Secretaría de Gobernación. Entonces, sí tenemos que reconstruir Estado y reconstruir capacidades de Estado y capacidades en los distintos niveles de gobierno. Yo a veces hasta he pensado en un servicio civil de carrera de gobiernos municipales, y que cambiemos esta cuestión de 3 años de los gobiernos municipales, que al final acaban quedando en manos de los caciques locales, y ahora con la reelección es terrible. Pero no hay profesionalización de estos gobiernos. Entonces, yo creo que la única manera de responder realmente a expansión tan brutal del crimen organizado, a esta normalización de la violencia en las vidas de todos, de muchos mexicanos, particularmente de las mujeres, por ejemplo, es la necesidad de la reconstrucción del Estado y desde mi óptica trabajar mucho también prevención social de las violencias, incorporarlo como un tema en la construcción de ciudadanía. Aumentar la resiliencia de los jóvenes, de los niños, y tiene que ver con todo un cambio de modelo económico y de modelos aspiracionales. Entonces yo
Yo diría que hay mucho que trabajar. Pienso que ha habido un retroceso espectacular. 3 años en donde no hay diálogo sobre derechos. Tratamos de hacer un programa de derechos humanos nacional, que bueno, ahí se quedó, Mauricio estuvo en eso, ahí se quedó y no pasa nada. Entonces, yo sí creo que tenemos que luchar desde organizaciones como nosotros, tomar grupos de población que sus derechos son particularmente vulnerados y ver cómo podemos introducir. Yo no soy muy creyente de las leyes, se los digo con verdad. Muchas veces las organizaciones, ya está en la ley, pero los mecanismos operativos, la aplicación, el presupuesto, lo que decía el ingeniero, cómo realmente son los mecanismos de poner en práctica. Yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar. Cómo aterrizar los derechos en acciones concretas en todo el territorio nacional. Clara, muchísimas gracias. Ingeniero, ¿quiere usted tomar la palabra para cerrar esta? Sí, Mauricio, cómo no. Gracias. Primero, respecto a la inseguridad, a la violencia que está presente en prácticamente todo el país. Yo creo que tenemos que tomar conciencia primero de que desde hace 20 años, por ponerle cualquier tiempo hacia atrás, se está haciendo lo mismo. Y si se hace lo mismo y el resultado es el mismo, pues si se sigue haciendo de aquí para adelante, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se tiene que hacer? Bueno, por una parte, encomendar a cuerpos civiles el combate a la delincuencia. Entonces, no es una función de las Fuerzas Armadas. Tenemos necesidad de mejor, más amplia, más efectiva, más eficaz investigación, esto que ahora llaman inteligencia. Hay que ilustrarse en modelos que se estén desarrollando en otras partes del mundo, hay que ilustrarse con quienes aquí en México han incursionado en este tema y que no son pocos. En fin, yo creo que tendríamos que buscar qué es lo que se tiene que hacer. Y para erradicar la delincuencia, tener un plan concreto, esto es saber qué le toca hacer a cada quien, a cada cuerpo de seguridad nacional, federal, estatales, municipales, qué nos toca hacer en las organizaciones sociales, etcétera, para pues ir efectivamente erradicando todo lo que es delincuencia, donde entra de paso mucho de lo que es también corrupción, sin duda alguna. Pero saber qué se tiene que hacer y saber que en un año, en un mes, en tanto tiempo, se van a llevar a cabo tales acciones con tales recursos asignados, con responsables igualmente asignados, con rendición de cuentas periódicas, en este caso tendrían que ser, yo diría, con bastante frecuencia en función de cada objetivo, de cada operación que tuviera que realizarse. Y vuelvo, no puede desvincularse la lucha en contra de la delincuencia de la necesidad de mejorar educación, de que haya trabajo digno, de que haya trabajo formal, de mejor educación, de mejor calidad de la salud, de ir erradicando o de ir ganando presencia del Estado y de la sociedad a través de programas culturales, de proyectos productivos, de escuelas, de obras de infraestructura, en porción por porción del territorio nacional. Me parece que esto es indispensable y que, bueno, pues si eso no funciona, pues pensemos qué es lo que tiene que funcionar, pero no seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace por lo menos 2 décadas o un poco más. Coincido y con esto quisiera yo terminar, bueno, insistir en este punto anterior,
en la no militarización. Esto tiene que estar a cargo de cuerpos civiles con responsabilidad dentro del gobierno, de la administración civil, y no dentro de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Y terminaría yo insistiendo en algo que señaló con toda precisión Clara Hussitman: la necesidad de la reconstrucción institucional del Estado. Esta es una de las muchas cosas que tenemos que hacer de aquí en adelante. No es solo reactivar para tener una economía con crecimiento, no es solo avanzar en la disminución de la desigualdad social, una mejor distribución del ingreso, etcétera, sino que es indispensable y con urgencia reiniciar la reconstrucción institucional del Estado. Un Estado que no tenga capacidad de acción no es un Estado que nos vaya a ayudar a resolver los problemas del país. Ingeniero, muchísimas gracias, Clara, muchas gracias, colegas, compañeras, compañeros del movimiento y de quienes siguen estas transmisiones de la discusión que falta. Les agradezco mucho su presencia a todas y a todos. Como era de esperarse, pues estamos, no lo digo por halago, lo digo con plena convicción, con dos de las personas más grandes que tiene este país en materia de lucha democrática acreditada en la historia reciente del país. Y obviamente hemos aprendido mucho, nos dejan mucho que reflexionar, mucha tarea para el movimiento, y no tengo más que agradecerles de todo corazón su presencia, su obra, su trayectoria y su amistad con nuestro movimiento. Felicidades, Jessica. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos en la siguiente discusión que falta. Gracias.